Hola, este es el cuarto episodio de Maldecidos Servicios Lectores y hoy tenemos una invitada muy especial, Lucero García Flores, que justo es nuestra primera invitada de la temporada. Recuerden que Maldecidos Servicios Lectores es un espacio en el que los libros se leen, pero también se habitan, se cuestionan y hoy en particular vamos a dejar que nos cuestionen a nosotros y también a su autora. De la llegada de la escritura, Ellen Shishut escribió: Tengo dos hambres, una buena y una mala, o la misma sufrida de modo diferente. Tener hambre de libros era mi alegría y mi tormento. Los vicios son difíciles de erradicar para quienes buscan el camino de la virtud. Este podcast es para ser vicio, Para los maldecidos, para maldecir lectores. para ser vicios lectores. Lucero es autora de Aquella noche de aquel mes que no recuerdo, esta novela preciosa que tengo por acá. Y pues me emociona muchísimo presentarles porque yo soy una gran fan de la escritura de Lu, que se mueve entre la poesía, la narrativa y pues en general formas para explorar experiencias humanas, diría yo. Lucero, bienvenida, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, Diana. Feliz de estar aquí y compartir el espacio contigo. Perfecto. Lucero nació en Ciudad de México en 1988 y tomó la pluma hace décadas y por más que se cruzan ahí algunas cosas en su vida, no ha podido soltarla. Su escritura es intermitente pero firme y ha explorado distintos géneros, la ha acompañado, ¿no?, en varias obras. Aquella noche, de aquel mes que no recuerdo, es su primera novela y fue ganadora de la convocatoria de coedición de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Lu, me gustaría comenzar un poco como por ahí, por donde realmente está la raíz de nuestro podcast, que es el ser lectores. Entonces, antes de ir un poco a la novela, me gustaría que nos contaras cómo llegaste a la lectura. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a los libros? Uy, qué pregunta. Pues creo que fue muy pequeña. Mis padres tuvieron a bien mandarme a una escuela Montessori en preescolar. Y en las escuelas Montessori a los niños los dejan acercarse al aprendizaje y al conocimiento que los niños quieren, ¿no? Los niños, las niñas. Si les atraen los números, se acercan a los números. Si les atrae el jardín, se acercan al jardín. A mí me atraían las letras. Entonces aprendí a leer chiquita, aprendí a leer pues siempre escolar. Me llamaban la atención las letras que estaban en la pared. Y creo que ese fue como mi inicio, mi toque de base, ¿no? Inicial con las letras. Fíjate que recuerdo en casa de mis abuelos libros, estas colecciones de pasta dura de Reader's Digest que tenían varios libros en cada volumen. En casa de mis papás no recuerdo que hubiera muchos libros, pero pues siempre fueron como magnéticos para mí las letras, los libros. Creo que aunque empecé pequeña, mi ya como madurez de lectora, por decir de alguna manera, empezó más tarde, más como en los 20s, tal vez. Genial. Un poco el destino, ¿no? O sea, Sí. esta atracción magnética a los libros de aquí es el lugar, ¿no? Aquí es. Creo que poco a poco, ¿no? Si bien nos acercamos como a la lectura, como algo que empezamos a disfrutar, que nos atrae, de repente ya sentimos que somos lectores profesionales, en este sentido en el que nos es imposible, ¿no?, dejar el vicio. Me comentas, ¿no?, que fue justo ya como en tus 20, ¿no?, que ya encontraste este punto. Pero ¿qué más había como en ese momento? O sea, ¿qué tipo de lecturas te rodeaban en esta ya formación de lectora profesional? De lectora profesional. Pues creo que empecé a leer poesía, empecé a leer mucha poesía, empecé a leer cosas oscuras, ¿no? Así como Pizarnik, no sé, recuerdo como momentos de oscuridad en la lectura, ¿no? Y ahorita que hablas de, si podemos decirlo así, como de una trayectoria de lectora, tuvo una interrupción muy grande mi trayectoria de lectora, ¿no? Episodios de la vida que lo marcan a uno y este vicio que dices, lo dejé de un día para otro, que te gusta unos 5 o 10 años, dejé de leer. Hasta hace unos 4 o 5 retomé, creo que con mucha fuerza, pero sí, hablas de lectora profesional y digo, no sé qué será como un sabático, un poco como una rehabilitación, ¿no? Claro. Aunque no es un vicio malo desde mi punto de vista, pero sí tuve una pausa grande y creo que regresé, no querría decir a lecturas más luminosas, pero quizá más diversas, menos clavadas en la oscuridad. Hoy en día me interesa mucho leer
literatura escrita en español, por ejemplo, en español original, ¿no? Autoras, autores latinoamericanos, españoles. Sí, creo que pasa, ¿no? O sea, y es parte de ser lectores, el que de repente ocurran estas interrupciones, pero creo que de alguna manera encuentro similitudes en cómo también regresaste a la escritura en este episodio que me cuentas de regresar a la lectura, ¿no? Y se regresa porque hay una pulsión ahí que necesita expandirse, ¿no? En estos momentos. Y justo, ¿no? Como con esta comparación, me interesa preguntarte cómo apareció la escritura, si siempre fue de la mano con el ser lectora o de que tienes súper claro el momento en el que dijiste, me encanta la lectura, me encantan los libros, pero también quiero escribir. Creo que fueron momentos separados. No sé si lo identifico así con tanta claridad. Quizá también, como dices, el destino, ¿no? Nos pone frente a personas indicadas en los momentos indicados en el camino. Claro. Yo vivía en Cuernavaca en mi juventud y conocí a una escritora, Olivia de la Torre, que tenía algunos libros publicados y empezamos a trabajar cuestiones como entre platicar en un café, darme una terapia sin ser terapeuta, como conversar, ella muchos años mayor que yo, contarme sobre literatura, recomendarme lecturas. Un día me presentó lo que era un haiku y también me apasionan mucho las matemáticas, entonces esta parte de la métrica y contarlos, las sílabas y los versos y cuadrarlo me llamaba mucho la atención. Y cuando tuve una sesión con ella nuevamente llegué con 40 haikus, ¿no? Me dijo, ¿tienes un libro? Y yo, ¿qué? Entonces fue un poco así como alguien que toca la puerta y ya no se va, como dices, aunque hubo esta pausa, siempre he estado ahí. Entonces creo que esa persona, ese empujón, pues fue el que me aventó al mundo de las letras, ya como escritora, digamos. Me encanta, ¿no? Y que existan como justo estas compañías que apoyen. Yo recuerdo, por ejemplo, con muchísimo cariño a todas mis maestras de español, ¿no? O sea, que justo por más que yo sí las matemáticas y era como lo que mi familia quería que hiciera, yo igual, ahí estaba este destino de lo que me gusta son las letras. Claro. Me encanta esta parte y también siento que justo, ¿no? O sea, en mi formación profesional de lectura, yo igual identifico estos momentos. El primer haiku me parece un punto para el currículum de formación lectora. Y regresando un poco a la escritura, creo que hay varias, ¿no? Formas de acercarse a ella y cada quien tiene obviamente su estilo personal, pero en general como que creo que muchos lectores creemos que es un espacio de soledad, ¿no? En el que tú escribes y tú desde la intimidad, etcétera, pero creo que también hay otras compañías que si bien no están ahí tal cual siempre, como esta persona que me comentas, también están estas otras compañías como desde el estante, desde el librero, que son estos autores que a veces iluminan un poco los temas que te interesa explorar, o bien te dicen, por aquí no ves, de que dale por otro lado. ¿Qué autores recuerdas que te acompañaron o que te inspiraron a escribir? O autoras, claro. Sí, bueno, te comentaba de Pizarnik, por ejemplo, Panero. Pues yo leía mucho a Ciorano, no sé por qué estaba ahí presente. Yo les dije que era Darks. Creo que escuchando a tu pregunta me sucede algo curioso, que es pensar en esa compañía como preescritura o durante la escritura, pero a mí me ha pasado algo curioso, o al menos es la perspectiva que tengo hoy, que es encontrar compañía post-escritura. Como en las lecturas de hoy, encontrar ecos de lo que escribí hace tiempo, como personas que les intrigan las mismas cosas o de repente sienten emociones parecidas o tienen ansiedades similares. Y esa compañía es distinta porque no es como un precursor, pero es como ir formando un club post haberlo escrito, ¿no? Me parece que para mí eso ha sido muy entrañable. Y algo que me parece precioso, porque ahora sí, como que regresando un poquito a aquella noche de aquel mes que no recuerdo, creo que para mí como lectora fue una novela que se sintió un poco así, ¿sabes? Como que de repente estaba leyendo algo completamente increíble, pero era aún más, ¿no? Como esta forma en la que se intensificaba a medida que yo lo conectaba con todos estos otros diálogos. Y que yo dije, claro, o sea, esta es una voz completamente distinta, pero a mí como lectora le dio mucho valor eso, esas conexiones. Y es algo que me encanta. Y pues ya pasando un poquito aquí a la novela, que déjenme decirles que es una lectura
que aquí a Los Maldecidos Servicios Lectores, si bien nos encantó, también de que fue incómoda, fue visceral, fue fuerte. Y me encanta, ¿no? Como esta línea en la sinopsis, una novela que desafía la linealidad de los discursos de la cordura, ¿no? La linealidad de los discursos de la locura. Ya también yo, la cordura, ok. Pero me entendieron. Claro. Totalmente. Y algo que no solo se manifiesta, claro, o sea, desde la sinopsis, desde el tema, desde los contenidos, sino desde la forma en la que está escrita esta novela, que me encanta. Hay realmente como una asfixia que la sientes desde que lees, pero que también es muy fuerte. Hay una resistencia, hay un por qué esto está aquí. Me gustaría que nos contaras cómo nació un poco la idea de hacer esta novela. No sé si hubo tal cosa en algún momento del tiempo, no sé si hubo la idea de hacer una novela. Bueno, refiriéndome a lo que decías, forma y fondo para mí quizás llevan la misma importancia, ¿no? Claro. Creo que en este caso en particular, la forma, como dices, refuerza el fondo o, pues suena muy raro, ¿no? Pero la forma da forma al fondo, ¿no? Pero la idea de novela creo que no existió como tal. Sale este tema y lo puedo decir ahora, es hace 13 años, 14 años que yo escribí esta novela y estaba guardada en un cajón. Wow. No estaba pensada como novela, eran fragmentos, quizá como... hablas de la asfixia, ¿no? Entonces imaginar que uno se está ahogando y de repente puede salir a respirar un poquito de aire, pues un fragmento, y otro poquito de aire y otro fragmento, un poco como respiros o bocanadas de aire que uno trata de agarrar para sobrevivir. Creo que esa fue la idea. No estaba pensando en publicarla, no estaba pensando en unir los fragmentos. En ese momento creo que no había idea de novela. La idea de novela cuajó hace medio año, quizá. Ok, entonces me encanta esta historia, ¿no? De algo guardado en un cajón que está ahí esperando a ser descubierto. Y no sabes qué alegría me da que esté aquí con nosotros hoy el libro, porque creo que es una historia que merece ser contada, que merece existir, ¿no? No solo como en esta parte que es bellísima, la parte estética de la lectura, pero también creo que hay temas muy importantes que esta novela cuestiona y que saca a la luz este como retrato, ¿no? Del trastorno depresivo, los diagnósticos médicos y la violencia que hay a veces detrás de estas cosas que pues muchas veces no se nombra como tal. Regresando un poquito como a esta parte de la forma, ¿no? O sea, me encanta que si bien los fragmentos estaban ahí, ¿cuál fue como el motivo, ¿no? En el que también más allá de estos respiros, ¿no? En la asfixia, en el que también como para hacer de este discurso algo fuerte, dijiste, tengo que jugar con la forma, como romper con la sintaxis tradicional. Y aquí justo me interesa como porque hay algo muy poético también en esta escritura, pero también hay como una forma, ¿no? De hacer una queja, de decirle a la institución, esto es así y no está bien. Se me ocurren dos cosas, ¿no? Que me gustaría decir para contestar la pregunta, ¿no? Una, creo que tiene que ver con esto que mencionas de nombrar las cosas. Creo que al escribir estos fragmentos, de repente me daba cuenta de que las palabras que yo necesitaba para escribir lo que tenía que escribir no existían. Y entonces había que inventarlas, ¿no? Por su sonido, por las letras que tenían, por la longitud de la palabra. De repente un verbo no me servía como verbo y entonces tenía que ser un sustantivo y no está en la RAE, pero pues, ¿sabes? Claro. Tenía que existir. Eso creo que por un lado, ¿no? Y por otro lado, me parece que la forma también es un reflejo de lo mismo que denuncia, ¿no? ¿Cuántas veces vas en este caso, a un psicólogo, a un psiquiatra, y te repite la misma cantaleta, ¿no? Usted está deprimida o usted tiene trastorno de ansiedad generalizado, qué sé yo, ¿no? Y una y otra vez uno escucha lo mismo. De repente una y otra vez uno lee lo mismo, ¿no? Creo que es un reflejo de también cómo le habla el mundo de allá afuera a las mujeres. Y venía de camino pensando que esta violencia en particular, quizá una violencia médica en el terreno de la salud mental, Claro. es una sola de tantas, ¿no? Hay muchos terrenos en los que las mujeres todavía somos violentadas, cada una con su discurso propio, pero algo que tienen en común, me parece, es este loop, esta repetición, esta constante
puesta en palabras de un discurso para quizá envolvernos como una venda, ¿no? Así como crisálida, como momia, no sé, se me ocurren como cosas que se envuelven, ¿no? Claro. No, me encanta esto. Yo aquí como fan estoy de que sí, porque en mi análisis, ¿no? Un poco de la lectura, yo pensaba mucho en estos temas, ¿no? De la mujer loca, la mujer histérica, pero ya llevados al plano literario, que es como The High Woman o la loca del ático. Pero me encanta el hecho de que desafiando nuevamente estos discursos, inventamos cosas o realmente agarramos de donde están como las palabras y lo que nos sirva para poner nuestras propias cosas. Porque muchas veces estos diagnósticos, ¿no? Y como dices, las cosas que te repite una y otra vez, también parecen inventadas. O sea, parece que lo único que las hizo ser sólidas fue que se repitieran por tanto tiempo. Y más, ¿no? Llevado en este plano en el que pues es como una violencia médica realmente a este arquetipo de la mujer histérica. Es algo que me parece precioso. Me gustaría también aquí preguntarte, como si fuiste consciente de que la novela o ahí la escritura estaba como dialogando como con estas tradiciones, porque hay varias autoras, ¿no? Que lo han desafiado, como que sentiste ahí el yo también estoy haciendo algo por esto. Creo que no, o creo que así como no había idea de novela, tampoco había conciencia de por qué estás hablando de esto, por qué estás escribiendo de esto, ¿no, Lucero? ¿Por qué esto te inquieta, por qué te lastima, por qué te duele, ¿no? Creo que no en ese momento, creo que ahora sí, Claro. es una conciencia post-escritura de hablar de algo que duele en todo el mundo, que ha dolido por muchos años, que duele aún. Eh, Creo que en ese momento no existía ese switch. Ahora ya, ahora ya. Y también con tus lectoras, supongo, ¿no? Porque realmente también hay un acompañamiento para algunas lectoras que quizá estén pasando por algo así, en el que esta novela les permite sacar esa fuerza. Eso me encanta. Sí, finalmente para mí la escritura siempre ha sido, y el arte en general creo que es una forma de conectar, ¿no? De saber que uno no está solo en el mundo, aunque decías es una actividad súper solitaria, de uno en su cuarto o de una en su cuarto, ¿no? A solas, pues finalmente se vuelve colectiva cuando está entre dos pastas y trae un sello y se distribuye y tal. Exacto. Deja de ser un fenómeno individual, ¿no? Tiene que ser colectivo. Y conectar me parece que es, si pudiesen darme un cumplido acerca del libro es ese, ¿no? O sea, como me hace sentir algo. He tenido lectoras que me dicen, yo sentí algo similar o conozco a alguien que pasó algo similar y sin volverse anecdótico, esa conexión me parece súper potente Reafirma, ¿no? Como esta urgencia de que algo así existiera. Me de que se encanta. diga, ¿no? Claro. Exacto. Pensando un poco, ¿no? Como en estos diálogos y también en esto que me comentabas, como del acompañamiento post-lectura, ¿hubo algunos autores, autoras que leíste después, ¿no? O durante el proceso de escritura, que dijiste, claro, aquí hay un diálogo que yo estoy haciendo con estos autores? Yo en mi análisis pensaba muchísimo, claro, en Pizarnik, ¿no? También hay un libro que me encanta, que es El tapiz amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. No sé si también pensaste, digo, Silvia Plath creo que es otro gran referente ahí. Fíjate que justo en esta compañía encontrada post lectura encuentro en muchas voces latinoamericanas, sudamericanas en particular, mexicanas también, de mujeres en particular también, como mucha resonancia. Aunque no toquen el tema de la salud mental, venía de camino aquí al podcast pensando en, percibo diferente la escritura escrita por mujeres. Tienen como una potencia, un fuego, una como tiene que ser dicho, tiene que ser escrito, que quizá por la historia, no sé, en algunos autores hombres no lo encuentro. Sí creo que hay un diálogo con escritoras que hablan desde la incomodidad, que escriben para incomodar. Pienso en Alma Delia Murillo, pienso en Samantha Schweblin, pienso en Cristina Rivera Garza. Pienso que son lecturas que no son placenteras, ¿no? Incomodan, sacan de la zona de confort, duelen. Creo que con ellas he encontrado mucho diálogo. Me encanta esa parte. Justo creo que también son escrituras que desafían estos otros discursos Así es. impuestos de la manera de escribir, pero también de la manera de escribir de ciertos temas, ¿no? Es En este correcto. caso, de salud mental. Digo, ya hemos mencionado un poco que la novela aborda estos temas, ¿no?
depresión, también como por ahí rastrear de dónde viene el trastorno y mientras lo estás viviendo, mientras lo estás sufriendo, que es algo que me encanta, ¿no? Que tiene esta exploración de la narradora. Ahí también pensaba yo en que hay algo, ¿no? En estas escrituras y en la tuya, claro, en la que desafiamos el lugar común, ¿no? Del que se retratan estas cosas, porque mucha gente, ¿no? También ya ha identificado estos puntos, ¿no? O sea, a mí me molesta un tanto que siempre lo diga, ¿no? Pero claro, la escritura de Pizarnik, ¿no? Y hacen esta cara de depresión, jaulas, triste, bla, bla, bla. Pero también creo que hay una parte de hacer silencios activos, ¿sabes? O sea, creo que yo pensaba mucho en esta novela, en que si bien hay un silencio en el que todo está pasando aquí, el derrumbe, también hay una fuerza, también hay algo en lo que es, este silencio se está hablando así. Y es algo que me encanta. No sé si pensaste como en esta novela, como algo silencioso, algo ruidoso, o algo que estaba a punto de estallar y escuchábamos un poco ese ruido. Claro. Creo que es, de primera instancia te diría que es una novela muy visual, pero si te escucho, digo, claro, tiene su componente auditivo también, ¿no? Los ruidos, los sonidos. No sé si la definiría como una novela silenciosa. Creo que me cuesta. Quizá puede ser una pista del lado del lector, de la lectora, no sé. Desde mi posición, digamos, desde mi trinchera, siento que es sumamente ruidosa, como loud, no sé cómo decirlo. Claro. ¿Sabes? Ruidosa, sí, con un volumen alto, digamos, ¿no? Creo que algo que me lleva también es finalmente mis inicios como poeta, ¿no? O sea, como el sonido de las palabras cuando se repiten o cuando dejan de repetirse. Claro. Pero creo que este discurso un poco de es lo mismo que otras han escrito, lo mismo que otras han dicho, es un tema ya bien trillado, en sí mismo es una postura, ¿no? ¿Por qué queremos silenciar voces que escriben o que hablan de ciertos temas que siguen vigentes, ¿no? Creo que tiene un trasfondo intencional en decir, esto ya está dicho, esto ya, ¿sabes? Ya está tratado. Claro, no hay nada nuevo bajo el sol, eso lo sabemos todos los que escribimos, pero la vigencia creo que no parte de cuántas veces lo han escrito, ¿no? Y sí creo que es un abordaje distinto. Y que todavía resuena, por más veces que se escriba, Justo. resuena. Y es ¿no? necesario, ¿no? Exacto. Como ponerle nombre todavía. Exacto. Me encanta esta parte porque justo yo también pensaba, ¿no? Como en este ritmo que hay una conexión y hay algo muy poético también en la escritura, ¿no? Y tú también escribes poesía, que es también algo increíble. ¿Cómo llegaste, ¿no? Como a este estilo entre poesía, narrativa y prosa poética para abordar estos temas, ¿no? Depresión, memoria y sobre todo también identidad. ¿Cómo llegué? No ¿Cómo tengo llegaste idea. ahí? ¿O solo sucedió? ¿Cuál fue la magia? Exacto, creo que, pues sí, no sé, no sé cómo describan otros escritores, otras escritoras su experiencia, pero me parece que es ficticio pensar que hay una conciencia tan Específica. sí, iba a decir maquiavélica, pero sí específica del proceso cuando lo estás atravesando, ¿sabes? Me parece que sin llegar a describirlo como algo mágico o sobrenatural, pues sí tiene cierta mística, ¿no? O sea, al menos a mí en este caso en particular, pues creo que era la escritura, estaba en la escritura y estaba en palabras porque era lo que tenía a la mano. No tenía esta como metaconciencia de estar escribiendo una novela, no sé si me explico. Claro, no, me parece increíble, ¿no? Y justo creo que ya en el libro como que lo rastreamos a través de esta cotidianidad que de alguna manera hace este ritmo, ¿no? O sea, esta cotidianidad en derrumbe. En el caso, ¿no? De la narradora, pienso yo mucho en estas escenas en las que nos menciona todo el tiempo el ruido de los frascos de pastillas en la mesita de noche. Y eso va siendo también como un ritmo mismo de sí mismo, ¿no? Y es algo que me parece precioso. Siguiendo como con esta línea, creo que también hay algo que le da a esta novela ese ruido y creo que es un poco ya en la experiencia de lectura, como estos elementos gráficos y también hay muchos juegos, ¿no? Ahí con cómo vemos las palabras, cómo vemos el lenguaje. ¿Cómo fue este proceso? ¿Fue algo que ya tenías pensado? ¿Fue algo como ahí con el trabajo de hacer el libro? Luego les pongo aquí ejemplos de los elementos gráficos. Por favor, Quiero hacer spoiler. Es una belleza.
Creo que el libro, tal cual estaba en el cajón, necesitaba que alguien le hiciera una casa así. No lo había pensado de esa manera, no me lo había imaginado. Quizá parte de los tantos años que pasó en un cajón tenía que ver con eso, ¿no? Que no encontraba arquitecta capaz de construirle una casa que fuera su casa. Y pues finalmente con Milian la encontré, ¿no? Está en la casa que tenía que habitar, en cuestión de tamaño, del color, de estos juegos que hicieron con el espacio que finalmente aportan a la sustancia del libro, pues esa es su casa y es la casa correcta, creo. Me parece precioso esta idea de la casa, ¿no? Del libro como una casita que no solo llega al lector, sino que también hay otro trabajo detrás para hacer esa construcción. Es algo que también reflexionamos mucho acá, ¿no? O sea, pensar el libro no solo desde ese contenido, sino desde todo lo que hay. Claro. Las portadas, los elementos gráficos, La etcétera. tipografía, el La tamaño. tipografía. El espacio en blanco, fíjate, hace rato mencionabas los silencios, creo que el espacio en blanco es un silencio, Claro. está escogido de manera muy especial, ¿no? Estos descansos quizá, como justo momentos para tomar una bocanada de aire y continuar. Creo que hicieron un maravilloso trabajo que yo atesoro muchísimo porque finalmente ahí también se vuelve colectivo, ¿no? El ejercicio de escribir ya no es en la computadora o en la hoja, en la soledad del autor o la autora, sino que el equipo que concibe el libro como objeto, Claro. pues finalmente se vuelve parte de, ¿no? Me parece precioso justo esta parte. En otras cosas, ¿no? Como que hacen también colectivo este libro, pienso yo mucho como en estos elementos en el que hay un rastrear de manera generacional en la historia de la narradora, un poco esta situación con la figura de la madre, con la figura del abuelo, que también creo que es un tema muy importante y que yo personalmente creo que resuena mucho en las escrituras latinoamericanas actuales. ¿Cómo fue para ti, o sea, esta experiencia, ¿no? Como este retrato de la parte generacional, sin hacer como un rastreo o forma de culpar y de decir, me heredaron esto que yo no quería, sino también como para hacer un diálogo con cómo vivieron estas personas de la situación para construir el personaje? Sí, creo que en este caso escribo también para buscar respuestas o hacer preguntas, no estoy segura. No sé si encontré respuestas. Creo que sí hice preguntas a la historia del personaje. Claro. Me parece que la ficción es un espacio fértil, infinito, para poder hacer esos cuestionamientos, ¿no? De cosas que quizá fuera de la ficción, en la realidad, no entendemos, no alcanzamos a entender por qué fueron de una manera, por qué fueron de otra, por qué terminaron, por qué duelen tanto. Pues quizá la ficción es el espacio donde hacer esas preguntas y ya es irrelevante a veces, ¿no? Si encuentran respuesta o no. Fue un ejercicio que sin duda me ayudó a conectar con esa historia, con esa otra historia posible, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como sí, ese otro mundo posible, no mejor ni peor, simplemente otro mundo posible donde puedo explicar o preguntar por qué son las cosas así en una familia, por ejemplo, ¿no? Claro. Hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Como mamá creo que también hacer esas preguntas se vuelve relevante para las futuras generaciones. Me encanta esta parte, ¿no? O sea, siento que también hay esta tendencia, ¿no? En las escrituras contemporáneas de pensar en la temporalidad como este espacio en el que tanto vamos atrás como vamos adelante en busca de respuestas y concretamente a veces en busca de esperanza, de otro futuro distinto o de entender el presente que estamos viviendo. Y en eso pienso también mucho como en que quizá no sea, ¿no? Lo primero que se les viene a la cabeza cuando le dijimos como todas estas cosas del libro, que hay esperanza en esta historia. Pero yo creo que sí la hay. Realmente sí hay mucha esperanza. ¿Tú crees que la hay? ¿Crees que hay algo ahí que no todo es azul? Vaya, eso es en lo que quiero ir, ¿no? O sea, no todo se está derrumbando. ¿También hay otras pistas o no? Creo que también esta esperanza tiene muchos matices y muchas formas. Al final del día, creo que a veces es recuperar la fuerza y apropiarse del propio discurso, de mis palabras, de la persona que soy yo.
¿Hay algo por ahí en este libro que Sí, te creo da que esperanza? diste al clavo. O sea, mi respuesta iba a ir en torno a la escritura, justo a las palabras. Creo que la esperanza, como autora, contestaría que la esperanza está en que el libro hoy es una cosa fuera de mí, fuera del cajón. Ya no está en el cajón, está afuera. Como narradora te diría que sí. Creo que sin duda no es un libro con un final que dirías, ah, este libro tiene un final feliz, ¿no? Pero creo que es una puerta y siempre que hay puertas me parece, quizá esperanza es una palabra como esas palabras que van perdiendo su significado original y Que se van transmutando desgastando, algo también. significan otra cosa, se politizan, no sé. Pero bueno, creo que sí hay puertas, al menos en el libro te diría que hay puertas y eso siempre es importante. Me encanta. Yo creo que sí la hay. Yo en mi experiencia de lectura recuerdo también que disfruté mucho leer este libro como de golpe, ¿sabes? O sea, de que empecé y yo no podía parar y no me la estaba pasando tampoco así increíble, pero era Con tu magnífico, tecito. ¿no? La sensación de incomodidad de seguir leyendo. Pero también recuerdo que cuando lo terminé, como que tenía todas estas emociones y por un lado sí estaba como triste y muchas cosas, pero también me sentía muy enojada, pero en este enojo que es como Empoderada. fuerza, ¿sabes? De podría hacer algo increíble en este momento solo por cómo me siento ahora mismo. Wow. Y es algo que me encanta. Sí, qué gran cumplido. La verdad es que creo que es eso lo que uno busca, si es que busca algo cuando escribe. Claro. Me he topado con dos maneras de leer el libro, ¿no? Que de gente que me ha dicho, ¿no? Me lo eché en una sentada, como no lo pude soltar y la pasé muy mal. Por ejemplo, mi mamá leyó el libro y dice que las únicas pausas que hacía eran para ir por un Kleenex, ¿no? Porque pues se volvió un poco insostenible. Y otras personas que me dicen, es que tengo que cortar de repente, tengo que hacer Claro. pausas y entonces retomo otro día o a la semana siguiente porque es demasiado, ¿no? Entonces me parece como curioso estas antípodas, ¿no? O de un solo trago o a sorbitos. Pero bueno, creo que agradezco mucho tu lectura, Diana, y agradezco que me lo digas, ¿no? Porque finalmente ahí está el propósito y ahí está la esperanza también, ¿no? Exacto. Esa llama que se encendió en ti, ahí está la esperanza. Wow. Y pues nada, nos encantaría que esta llama también se encienda en todos ustedes. Aquella noche de aquel mes que no recuerdo, creo que es una novela, un libro que no busca respuestas fáciles, pero que definitivamente vale la pena que nos adentremos en su recorrido. Hay memoria, hay cuerpo, hay formas de experimentar con el lenguaje para recordarnos que la escritura es siempre un espacio de resistencia. Lucero, muchísimas gracias por estar con Gracias a ti. nosotros hoy, por compartirnos tu proceso y tu universo. Ahora sí que, nada, los más felices de tenerte aquí de invitada en Maldecidos Servicios Lectores. Muchas gracias por invitarme, gracias por leerme y ojalá pues nos volvamos a ver. Un recordatorio de este libro increíble, aquella noche de aquel mes que no recuerdo, ¿dónde podemos conseguir este libro? Pues afortunadamente lo pueden conseguir en cualquier librería, en todas las librerías y en internet, en Amazon, está disponible también. Perfecto. También los invitamos a un pequeño tour de presentaciones que vamos a tener. El 1 de marzo vamos a estar en la FIL de Minería, el 6 de marzo en la librería Volcana Lugar Común y el 7 de marzo en la librería Utópicas. No se pueden perder esta oportunidad increíble para seguir el diálogo que nace con esta novela.